conocimiento del Dios Santo. Y les pido que me acompañen a orar, por favor, para comenzar con este capítulo. Acompáñenme, por favor. Padre Santo, Dios bendito, te alabamos esta mañana, Señor, y te agradecemos el que nos permitas estar aquí, Dios. Te queremos poner en tus manos, Señor, este día, ese tiempo, este estudio, Señor, que nos guíes para conocer más de ti, conocer mejor de ti, Señor, y poder aprender a vivir mejor, Señor, de la manera que tú quieres, de acuerdo a tu palabra, Dios. Guíanos esta mañana, Dios, y enséñanos tu palabra. En nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Pues esta mañana vamos a continuar con nuestro estudio en el libro El conocimiento del Dios Santo. Estamos por empezar el capítulo número 11, que se titula Tu palabra es verdad. Ya vimos las semanas pasadas la sabiduría de Dios, el único y sabio Dios, y la sabiduría de Dios y la nuestra. Y esta mañana, o en este capítulo, vamos a ver punto que el hermano quiere tocar, que es la palabra de Dios. Y titula este capítulo Tu palabra es verdad, hablando de la palabra de Dios, cuando Dios habla. Y el hermano empieza este capítulo diciendo un punto importante, o dos puntos importantes más bien. Y es que cuando leemos un pasaje de la Escritura o de la Biblia, hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta, o dos cosas que damos, como se dice, como por sentado. O sea, si la palabra no dice algo específicamente o claramente, aún así estamos dando por hecho dos cosas. Número uno es que Dios es el Rey, monarca absoluto del universo, que dirige todos sus asuntos y que obra su propia voluntad en todo lo que en él ocurre. Entonces, si nosotros leemos la Biblia y estamos leyendo un pasaje en el que no se diga que Dios es Rey, aún así nosotros estamos dando por sentado que Dios es Rey y que Él controla todas las cosas, que Él es el monarca, dice, absoluto del universo. Ese es el punto número uno, que la Biblia enseña por sentado o implícitamente. Y el punto número dos dice que aunque la palabra no lo diga, dice que Dios habla y que pronunciando sus palabras que expresan su voluntad a fin de que ella se cumpla. Entonces, si nosotros leemos un pasaje de la Biblia que a lo mejor no dice Dios es Rey, o que no dice que Dios nos está hablando, aún así tenemos que dar por sentado estas dos verdades. Número uno, Dios es Rey. Y número dos, Él habla a nuestras vidas, ¿no? Eso es lo que el hermano está empezando. Con ese tema el hermano empieza este capítulo. Y nos da un ejemplo de los reyes de este mundo, ¿no? El día de hoy, nuestro país, pues ya no tenemos reyes. Pero hay algunos países en los que todavía hay monarquías o hay reyes. Y dice que cuando estos reyes hablan o expresan algo al pueblo, ellos están dando a entender o hablan para dos propósitos. Dice que uno de esos propósitos es promulgar decretos y leyes que directamente determinen el ambiente en el cual han de vivir en adelante sus súbditos. Es decir, cuando un rey habla en este mundo o en algún país, él está haciendo una de dos cosas. Uno es promulgar un decreto o una ley en la que todos los de ese país tienen que acatar o tienen que obedecer o tienen que vivir de acuerdo a esa ley. Y número dos, otra posible razón por la cual un rey habla a su reino es con el fin de establecer en lo posible, dice, un lazo personal entre él y sus súbditos. Es decir, no solamente habla para decir,
tienen que hacer esto y voy a dar estas leyes y las tienen que obedecer. No, también habla con el fin de empatizar con el pueblo, con el fin de poder crear un lazo o algo en lo que se puedan identificar y puedan tener una buena comunicación o una relación, aunque no es una relación realmente entre la persona y el rey, porque no todas las personas tienen contacto con el rey. Lo que el rey quiere hacer es, como se dice comúnmente, ganar popularidad o tener un visto bueno de las personas de ese país. Entonces, cuando un rey de este mundo habla o dice algo, lo dice con uno de estos dos propósitos: dar una ley o crear un lazo personal entre él y sus súbditos. Y dice el hermano que Dios también usa estas dos maneras de hablar. O cuando Dios habla, también está usando estas dos maneras. Número uno, para establecer el ámbito de nuestro vivir. Es decir, Dios nos dice cómo debemos vivir. Así como los reyes establecen leyes, Dios establece cómo hemos de vivir en este mundo que Él ha creado, porque este mundo es de Él. Y somos su creación. Entonces, cuando leemos su palabra, Dios nos puede hablar para establecer cómo hemos de vivir nuestra vida. Y otro propósito es para captar nuestra mente y nuestro corazón. Así como los reyes de este mundo quieren establecer un lazo entre Él y sus súbditos, Dios también nos habla, pero ahora dice para captar nuestra mente y nuestro corazón. Es decir, que no sea un Dios extraño o un Dios ajeno. Dios nos habla para mostrarnos cómo vamos a vivir, pero también nos habla para tener una relación con Él. Y esta relación no es como la de los ciudadanos con su rey. Por ejemplo, se me viene a la mente el rey de Inglaterra, ¿no? Que era la reina Isabel, pero ya falleció. Ahora está su hijo el rey. ¿Cuántos creen ustedes de que los países, la gente más bien de Inglaterra, puedan hablar con el rey? Si acaso unos cuantos, los que le sirven, los que trabajan para él o los que le ayudan. Pero Dios no es así. Él habla para captar nuestra mente y corazón, pero de todos y cada uno de nosotros, personalmente. Aunque estos reyes quieren ganar popularidad del mundo ante sus súbditos, Dios como rey sí tiene una relación personal con nosotros. Y el propósito de hablar con su palabra es captar nuestra mente y nuestro corazón. Y dice el hermano que en este punto, es decir, en el número 1, para establecer el ámbito de nuestro vivir o la manera en que hemos de vivir, Dios nos habla de una manera. En la página 142 dice, comenzando el párrafo, que en la esfera de la creación y la providencia, la palabra de Dios consiste en un mandamiento soberano, que quiere decir, o que es, sea, ¿no? Como cuando Dios dijo, sea la luz o hágase la luz. Ese es el mandamiento de Dios. Él está en la creación y en la providencia de cómo hemos de vivir. Él da un mandamiento o un mandato soberano. Tiene que ser así o sea así. Y en el punto número 2 que veíamos que cuando Dios habla para captar nuestra mente y nuestro corazón, dice que la palabra de Dios se dirige a nosotros personalmente y ella toma forma de la Torá real. La Torá es la ley del Antiguo Testamento. Son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Para el pueblo de Israel, para los judíos y muchas de las personas que estaban en los tiempos de Jesús, solamente tomaban estos 5 libros como la ley oficial de Dios. Y dice el hermano que cuando Dios habla
para ganar nuestra mente y nuestro corazón, está hablando a través de la Torá real. Que la Torá, dice, es la palabra hebrea que se traduce ley en el Antiguo Testamento, que en realidad quiere denotar instrucción. De la manera en que se use la Torá o la palabra de Dios, es una instrucción para nuestra vida o una ley para nuestra vida. Entonces, la manera en que Dios nos habla para ganar nuestra mente y nuestro corazón es a través de su palabra, la ley o la Torá. Y Dios, dice el hermano, nos va a llevar por 3 tipos de maneras en que Dios nos va a hablar. O 3, lo menciona como 3 caracteres o un carácter. Y menciona 3 de ellos o 3 formas en que Dios se manifiesta a nosotros. Número 1, dice, Dios nos habla en su palabra en la forma de ley. Es decir, mandamientos o prohibiciones con sus correspondientes sanciones. Dios en su palabra, en su ley, nos habla, y si leemos la palabra podemos encontrar una de estas 3 que vamos a ver que puede ser ley. Es decir, un mandamiento explícito. ¿Y qué pasa si no lo cumplimos o si no lo obedecemos? Otra forma en que Dios nos habla es en forma de promesas. Promesas favorables o promesas desfavorables. Promesas condicionales o incondicionales. Es decir, Dios nos promete algo que puede ser bueno para nosotros si lo obedecemos, o puede ser malo para nosotros si lo desobedecemos. Y puede haber promesas condicionales. Es decir, si lo obedecemos, probablemente Él nos pueda bendecir. Y hay promesas incondicionales. Por ejemplo, la promesa que Dios hizo después del diluvio, que Él jamás iba a volver a tener un diluvio como este. Esa es una promesa incondicional, porque no depende de nada ni de nadie de nosotros, sino solamente de Él. Entonces Dios nos puede hablar en forma de promesas, buenas o malas, condicionales o incondicionales. Y también en forma de testimonio, que puede ser información dada por Dios mismo o los hombres y sus respectivos actos, propósitos, naturaleza y expectativas. El punto es que cuando Dios habla a nuestras vidas o a través de su palabra, la Biblia, podemos encontrar una de estas 3 maneras, que es la ley, o una promesa, o un testimonio, ¿no? Y eso lo vemos más que nada en las historias de los personajes del Antiguo Testamento. Pero siempre que leemos la palabra podemos encontrar una de estos 3, que es ley, promesa o testimonio. Y dice el hermano en el libro, la palabra que Dios nos dirige a nosotros es un instrumento no solo de gobierno, sino también de comunión. Porque veíamos ahorita que lo que Dios habla en estas 3 maneras corresponde a el punto número 2 de cuando Dios habla, que es para captar nuestra mente y nuestro corazón. Cuando Dios habla para captar nuestra mente y nuestro corazón, lo puede hacer de estas 3 maneras: ley, promesa o testimonio. Y dice que cuando Dios habla realmente directamente a nosotros, no solamente es una manera de decir, quiero que hagan esto y ya. No, es una manera también de comunicarse con nosotros, tener una relación con nosotros. Dice, Dios nos hizo con la intención de que Él y nosotros pudiésemos andar juntos en una relación de amor. No sé si recuerdan que veíamos en 2 o 3 capítulos pasados que Dios nos creó con un propósito, o que la sabiduría de Dios tiene un fin glorioso. No sé si se acuerdan cuál es ese fin, o ese propósito por el cual Dios nos hizo.
¿O fuimos creados? ¿Para qué? Para que le conozcamos, para que le alabemos y gocemos de Él para siempre. Ese es el propósito principal. Y Dios en su palabra nos habla y no solamente nos dice, quiero que hagan esto y ya, como un Dios indiferente. No, también dice que quiere ganar nuestra mente y nuestro corazón. Y nos hizo, dice, con la intención de que Él y nosotros pudiésemos andar juntos en una relación de amor. Entonces, tenemos que tener en cuenta que cuando leemos la palabra o cuando vemos que Dios nos habla, está teniendo uno de estos dos propósitos: para establecer la manera en que hemos de vivir o para captar nuestra mente y nuestro corazón. Y dice el hermano, Dios nos habla no solamente para movernos a hacer lo que Él quiere, sino para hacer posible que lo conozcamos a fin de que podamos amarlo. Ese es el propósito también por el que Dios nos habla. Muchas personas dicen y creen, es que el cristianismo es una serie de reglas que tienes que hacer, que no tienes que hacer. Estaba viendo una entrevista de un hombre que es ateo y dice, no, me cuesta trabajo creer que si haces esto vas a ir al cielo y si no lo haces vas a ir al infierno. Y realmente eso no es el verdadero cristianismo. ¿Qué hacer para ganar el cielo o evitar el infierno? El verdadero cristianismo es una relación con el Señor. Y es lo que Dios quiere y es por eso que nos habla. Y es lo que dice aquí el hermano. Él hace lo posible a fin de que lo conozcamos y que podamos amarlo. Que lo amemos cuando lo conozcamos. Pero para conocerlo tenemos que venir a su palabra. Hay una frase, un eslogan que se repite mucho entre las iglesias y los grupos de jóvenes, que es: Dios no es religión, es relación. O el cristianismo no es religión, es relación. Y realmente es lo que Dios quiere para nosotros, que tengamos una comunión con Él. Y esta comunión solamente la vamos a tener a través de su palabra. Entonces, el último párrafo de la página 142, el hermano dice, respecto a la palabra, nos llega con el doble fin de atraernos e instruirnos. No solamente nos pone en antecedentes de lo que Dios ha hecho y está haciendo, sino que nos llama a una comunión personal con nuestro amante Señor. Yo una vez escuchaba a una persona que decía que había leído el libro de Buda o de... No me acuerdo cómo se llamaba ese libro, pero decía que leía todos estos libros de otras religiones y leía la Biblia y dice, son muy similares, casi iguales. Todos hablan de cosas que debes hacer y no debes hacer, o cómo cada Dios quiere que vivas. Y si lo ves desde un punto de vista humano, pudiéramos coincidir que son similares la Biblia y otros libros de otras religiones. Pero lo que la Biblia nos muestra a través de toda la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, es realmente una historia de amor. El amor de Dios por los pecadores. Y todo eso se concentra en la obra de nuestro Señor Jesús. Y es lo que el hermano nos quiere decir. La palabra de Dios, la Biblia, tiene estos dos propósitos: atraernos hacia Él e instruirnos. Y dice, no solamente nos pone en los antecedentes de lo que Dios ha hecho, sino que nos llama a una comunión personal con nuestro amante Señor. Y es lo que tenemos que tener en cuenta. Dios nos ama en gran manera y Él quiere que tengamos esa relación con Él. Entonces, cuando vemos la palabra de Dios o leemos, cuando Dios quiere ganar nuestra mente y corazón, leemos tres tipos de palabras, que es la ley, la promesa
o testimonio. Y el hermano nos va a llevar un ejemplo de esto en la palabra de Dios, empezando por Génesis. Vamos a ir a Génesis 1:1. Dice que en Génesis 1:1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. En esta parte de la palabra dice, Dios en su palabra nos está llevando a ver el tema que se va a desarrollar en este capítulo. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. En Génesis 1:2 vemos el estado actual en el que se encuentran las cosas y el lugar donde Dios va a obrar. Dice, la tierra estaba sin orden y vacía y en tinieblas. Cubría la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Dice, este segundo versículo se refiere al estado de las cosas en el que se desarrollará la obra de Dios en la tierra. Una tierra vacía, desolada, sin vida y oscura. Y en el versículo 3 vemos cómo en medio del caos y de la esterilidad Dios habló y dijo, sea la luz, y hubo luz. Y eso es lo que el hermano nos está diciendo en el punto número 1 de cómo Dios habla, ¿no? Dios nos habla para establecer el ámbito de nuestro vivir o para captar nuestra mente y corazón. En el punto número 1 de establecer el ámbito de nuestro vivir, Dios habla con un mandato soberano, ¿no? Que es lo que les leía hace rato. Y este mandato soberano viene de la palabra sea, o es, o que sea, que Dios está mandando algo. Dios está estableciendo algo. Sea la luz, dice, y hubo luz. Y este mandato soberano que se está haciendo presente en la creación es la luz, principalmente. Después de eso vemos este mismo mandato o establecimiento de Dios en los diferentes días que seguían o que siguen. En el versículo 5 vemos que Dios establece el día y la noche. Dice, y Dios llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y fue la mañana un día. En el versículo 6 establece el cielo y el mar. Dice, entonces dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separa las aguas de las aguas. Esta haya es lo mismo que dice sea la luz, haya una expansión. Dios está declarando algo. En el versículo 9 dice, entonces dijo Dios, júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos y que aparezca lo seco. Esta palabra júntense es la misma palabra que Dios está, o más bien Dios está mandando algo. En el versículo 12 dice, y produjo la tierra vegetación, hierbas que dan semillas según su especie y árboles que dan frutos según su especie, con su semilla según su especie. Y vio Dios que era bueno. Versículo 14 dice, entonces dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y la noche, y sean para señales, para estaciones, para días y para años. El versículo 20 dice, llénense las aguas de la multitud de seres vivientes y vuelen las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y versículo 24 dice, produzca la tierra seres vivientes según su especie, ganados, reptiles y animales de la tierra según su especie, y así fue. Y por último, en el versículo 26,
Dios termina la creación con el hombre. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerce dominio sobre los peces del mar, las aves de los cielos, ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil en que se arrastra sobre la tierra. En este primer capítulo vemos cómo Dios está estableciendo el ambiente donde hemos de vivir. Básicamente la creación, cómo fueron formadas las cosas. Dios está hablando del primer punto, para establecer el ámbito de nuestro vivir o cómo hemos de vivir. Y el punto número 2, para ganar nuestra mente y corazón, que se divide en 3 formas: ley, promesa y testimonio. Lo vemos en lo que resta del capítulo 1. Versículo 28 dice: Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenan la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. ¿Y qué punto es? Dice el hermano que es una ley o un mandato. Sean fecundos y multiplíquense, o dice fructificad. Sojuzgad la tierra y señoread. El Señor está dando un mandato, una instrucción al hombre, que es Adán y Eva. En el versículo 29 dice: también les dijo, miren, yo les he dado a ustedes toda planta que da semilla, que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto, que dé semilla, esto les servirá de alimento. Dios dice que en esta parte está hablando del testimonio. He aquí, yo les he dado todas estas cosas. Dios está hablando de un testimonio, es información de Dios para los hombres. En el capítulo 2, versículo 17, viene la prohibición de Dios. Dice: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Esto qué es? Es una prohibición o una ley. Dice que la ley son mandamientos o prohibiciones con sus correspondientes sanciones. Dios les dice: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que él comieres, ciertamente morirás. El mandamiento es: podrás comer todo excepto de este árbol. La sanción es: si comes, vas a morir. Entonces dice que esta es una ley de Dios, o la palabra de Dios en forma de ley. Después, cuando vino la desobediencia, Dios trae un castigo en el capítulo 3, versículos 15 al 20. Dice Dios: pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. A la mujer dijo: en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz a los hijos. Con todo, tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Entonces el Señor dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol, del cual te ordené diciendo: no comerás, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Qué vemos aquí? Dios está estableciendo un juicio sobre ellos, pero les está estableciendo una promesa, algo que Dios va a cumplir. Y dice que la promesa, veíamos más arriba,
La promesa, dice, puede ser favorable o desfavorable, condicional o incondicional. Esta promesa que Dios está haciendo a Adán y Eva es desfavorable y favorable. Favorable, ¿por qué? Porque Dios va a traer un juicio sobre la serpiente a través de la simiente de la mujer. Desfavorable porque Dios trae juicio, consecuencias a sus actos. Van a traer dolor en el parto las mujeres, el hombre va a tener un trabajo fatigoso y al final ellos iban a morir. Dios está estableciendo o está hablando a ellos a través de una promesa. Promesas que hasta este punto son incondicionales. Cosas que Dios va a hacer. No depende del hombre o de lo que hagamos para Dios cumplir esta promesa. Él la va a cumplir en todo momento o en todo tiempo. Entonces vemos cómo Dios nos habla a nosotros de estas tres maneras: promesa, ley o testimonio. Cada vez que leemos la palabra, cada vez que leemos una porción de la Escritura, podemos ver una de estas tres. A través de toda la palabra, de toda la Biblia, se repiten estos tres puntos: ley, promesa o testimonio. Y el hermano nos lleva a través de Génesis capítulo 1, 2 y 3 para ver estos tres puntos. Y nos dice que si leemos toda la Escritura, podemos encontrar estos tres que se repiten una y otra vez. Y dice el hermano que realmente Dios, a través de su palabra, establece los acontecimientos de este mundo en el que hemos de vivir. Por ejemplo, vamos a ir a Jeremías capítulo 1, versículo 10. ¿O hasta que alguien tiene algún comentario, hermanos, respecto a lo que estamos viendo? No sé si se entiende o nada más los confundí un poco más, pero ahorita vamos a repasar otra vez los tres puntos. Dice Jeremías capítulo 1, versículo 10. Dios hablando a Jeremías dice: mira, hoy te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos para arrancar y derribar, para destruir y para derrocar, para edificar y para plantar. En el versículo 7 vemos cuando Dios le llama a Jeremías y dice: pero el Señor me dijo, no digas soy joven, porque a donde quiera que te envíe irás, y todo lo que te mande dirás. No tengas temor ante ellos, porque contigo estoy para librarte, declara el Señor. Y el Señor extendió su mano y tocó mi boca. Y el Señor me dijo: yo he puesto estas palabras, mis palabras, en tu boca. Mira, hoy te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar, para derribar, para destruir y derrocar, para edificar y para plantar. Y dice el hermano: ¿cómo puede ser que un hombre común y corriente pueda tener toda esta autoridad o todo este control sobre las naciones que Dios le da? Dice: simplemente porque él tenía en su boca las palabras de Jehová. Jeremías iba a traer juicio sobre las naciones, sobre Israel, iba a traer palabra de Dios. ¿Cómo puede ser entonces que Jeremías pueda tener esta autoridad en su palabra? Básicamente porque lo que él decía no eran palabras de él, sino palabras de Dios. Que cuando Jeremías venía y hablaba a las naciones, todo lo que Dios les decía, lo que iba a pasar, dice que el hermano, Dios está estableciendo que su palabra determina los acontecimientos del mundo. Jeremías tenía cierta autoridad sobre las naciones y los reinos, pero esa autoridad no era de él, era una autoridad que venía de parte de Dios. Entonces vemos cómo
realmente la autoridad de Jeremías o el poder era la autoridad que Dios le daba. Y eso que nos enseña que Dios realmente tiene control sobre todas las naciones, sobre todos los reinos, para hacer y deshacer como Él quiera. Vemos entonces que en la palabra de Dios, Dios se muestra como el que tiene control de todas las cosas, de todas las personas y de todas las naciones. Dios también se muestra en su palabra como un instrumento de ejecutivo en todos los asuntos humanos. Vamos a leer Isaías 55:10. Dice que así será la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo, dice esta versión, y logrado el propósito por el cual la envié, dice el versículo 11. Versículo 12, porque con alegría saldrán y con paz serán conducidos. Los montes y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo delante de ustedes, y todos los árboles del campo aplaudirán. En lugar del espino crecerá el ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá el mirto, y esto será para gloria del Señor, para señal eterna de que nunca será borrada, hablando de la palabra de Dios. Entonces dice que Dios está estableciendo que su palabra es un instrumento para ejecutar todo lo que pasa en nuestras vidas. La palabra de Dios dice, es como desciende como de los cielos como la lluvia y como la nieve, y no volverán, sino que riegan la tierra, haciendo producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, y que su palabra no volverá a él vacía sin haber realizado lo que él desea. Dios está usando su palabra para gobernar en todos los asuntos de las personas o de nosotros, y para cumplir su voluntad, su soberanía en medio de todas las cosas. Y el hermano dice, es rigurosamente cierto que la palabra de Dios gobierna el mundo y es la que determina nuestra fortuna. Cuando leemos la palabra de Dios, vemos que Dios nos habla a nosotros, nos habla de cierta manera, pero también en la palabra de Dios vemos cómo Dios se establece como el rey de todas las cosas, como el que tiene control de todas las cosas, y no solamente de lo que pasa en el mundo, sino de cada una de nuestras vidas. Dios habla y su palabra dice no volverá vacía sin haber realizado lo que deseo o logrado el propósito por el cual la envié. La palabra de Dios es poderosa. Cuando leemos la Biblia, podemos leer que no es como cualquier otro libro, porque la Biblia es la palabra de Dios que es viva, es eficaz. Dice que es como una espada cortante de doble filo. Realmente cuando Dios habla en su palabra, podemos no solamente conocer lo que Él quiere, podemos conocer quién Él es. Y Dios nos habla para también tener una relación con Él. Cuando leemos la Biblia y vemos estas verdades de que su palabra determina lo que pasa en este mundo y gobierna lo que pasa en nuestras vidas, podemos confiar en las palabras de 2 Timoteo 3:16.
2 Timoteo 3:16. Que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando leemos la palabra, y sea lo que sea que Dios esté hablando, que sea ley o promesa o testimonio, o que Dios esté estableciendo algo, podemos confiar en que toda la palabra realmente es inspirada por Dios. Es ahí cuando podemos establecer o ver que toda la Biblia es para nuestro provecho o bendición. Hay personas que dicen solamente vamos a leer la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, o solamente vamos a leer el Antiguo Testamento, o solamente vamos a leer el Nuevo Testamento porque el Antiguo Testamento ya es obsoleto y son cosas que no nos conciernen a nuestras vidas. Cuando leemos la palabra, vemos que se cumple 2 Timoteo 3:16, que toda ella es inspirada por Dios. Y ya sea que nos hable a través de la ley, o de promesa, o de testimonio, es porque Dios está hablando a nuestra vida, como veíamos al principio, para ganar nuestro corazón y tener una relación con Él. Entonces nos dice que el hermano aquí que Dios siempre está hablando. Nos habla en forma de ley. Ejemplo de esto lo tenemos cuando Dios habló en el monte Sinaí. Lo tenemos también en muchos sermones o palabras de los profetas y en mucha de la enseñanza de Cristo. Incluso en cierta exhortación evangélica en el Nuevo Testamento. Dios nos habla también a través de promesas. Tenemos los pactos dados a Abraham, promesas que Dios le hizo a él, la promesa de redención de Egipto, de que Dios iba a sacar a Israel, la promesa de que iba a venir un Mesías, la promesa de que iba a venir el reino de Dios, la promesa de ahora a nosotros que Dios un día nos va a tener en justificación, nos va a resucitar y nos va a glorificar para estar en su presencia, o incluso un testimonio que puede ser una instrucción divina relativa a los hechos de la fe y principios de la piedad en forma de relatos históricos, argumentos teológicos, salmos o palabras de sabiduría como son Proverbios o Eclesiastés. Realmente nos habla entonces Dios en estas 3 maneras: ley, promesa o testimonio. Y el propósito, como veíamos, de todo esto es que podamos conocer al Señor, que podamos ver a Dios no como un Dios extraño o lejano, que solamente nos dice qué hacer, sino con alguien con quien podamos tener una relación, una comunión. Y el hermano termina leyendo Isaías 66:2. Vamos a leerlo, por favor. Vamos a leer primero, Jeremías 13:10. Jeremías 13:10. Dice el hermano en el libro, la esencia de la impiedad o la esencia de nuestro pecado es el orgullo y la terquedad, diciendo de este pueblo malo que no quiere oír mis palabras. El orgullo y el pecado nos llevan a no escuchar la voz de Dios a través de su palabra y corrompernos por lo que es malo. Pero dice en Isaías 66:2, ahora sí, la marca verdadera de la humildad y la santidad está en el hombre, dice, que tiembla ante su palabra. Realmente Dios
se muestra a nuestras vidas en la Biblia, en su palabra. A través de ella lo podemos conocer, podemos entender o ver lo que Él ha hecho para nosotros, por nosotros, y cómo quiere que vivamos. Pero no solamente dice como un Dios que pone reglas o leyes, sino como un amante Dios que busca tener una comunión con nosotros a través de 3 tipos de palabra: ley, promesa o testimonio. ¿Tienen comentarios, hermanos, hasta este punto? Para nuestra vida, ¿no? Dice, uno de estos 2 propósitos: establecer la manera en que hemos de vivir, o ganar o captar nuestra mente y corazón. Si leemos la palabra a profundidad, meditando en ella, no solamente leyéndola como un libro más, sino esperando que Dios hable a nuestras vidas, vamos a ver uno de estos 2 puntos. ¿Cómo quiere que vivamos? ¿O está hablando a nuestro corazón para ganarnos, para llevarnos hacia Él? En la palabra de Dios podemos ver muchas reglas y muchos mandamientos, pero no solamente eso. Cuando vemos la historia de la redención, cuando vemos la historia de cómo Dios envió a su Hijo Jesucristo para salvar a los pecadores, eso nos lleva a captar, dice, nuestra mente y corazón. Cuando vemos su amor, vemos primero que nada su gloria, su poder, su majestad, cuán maravilloso y grande es, cuán glorioso, que aún así vino a morir por nosotros. ¿Qué produce en nuestra mente y corazón, hermanos? ¿Qué produce en nuestra mente el saber que Dios hizo estas cosas? Y podemos leer la Biblia y leer muchos pasajes y entender muchas cuestiones teológicas. Y podemos entender, sí, Dios envió a su Hijo para morir por los pecadores. Pero estamos considerando eso en lo personal. Dios envió a su Hijo para salvar a los pecadores o morir por los pecadores. Pero estamos conscientes de nuestro pecado, conscientes de que esa obra aplica a nuestras vidas. Es ahí cuando realmente podemos ver que Dios hizo todas estas cosas para salvarnos a cada uno de nosotros. Y cuando comprendemos eso, cuando entendemos eso, Dios está ganando nuestra mente y nuestro corazón. Nuestra mente porque comprendemos lo que Él hizo. Nuestro corazón porque ahora queremos vivir para Él en devoción y entregar nuestra vida. Por eso la palabra de Dios no es nada más un libro que podemos leer y ya. Es Dios hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones y nuestras mentes. Y como dice el título de este capítulo, tu palabra es verdad. La palabra de Dios es verdad. Y no solamente es una palabra que va vacía, dice, sino que cumplirá cada propósito por el cual fue hablada. Y la palabra de Dios, cabe recalcar, la tenemos aquí en la Biblia, y cada quien en nuestras manos. Entonces, no necesitamos nueva revelación, no necesitamos escuchar una voz. Si quieres saber lo que Dios dice para tu vida, ven a la palabra y vas a ver cómo Él va a hablar a ti. ¿Comentarios, hermanos, respecto a este punto? Si no, para terminar, ya hemos cumplido con el tiempo. Esto nos debe llevar a confiar en la palabra de Dios, en la Biblia, como verdad de Dios y verdad absoluta. Si no hay más comentarios, hermanos, vamos a terminar en oración. Gracias te damos, Señor Dios, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque tenemos la bendición de tener una Biblia en nuestras manos, de tener una Biblia enfrente de nosotros y usarla.
Ayúdanos, Señor, a realmente usarla para el mayor beneficio y provecho personal, que es ser bendecidos por ti, que es tener esta comunión contigo. Ayúdanos, Señor, a desear como niños recién nacidos tu palabra, el alimento, que es tu palabra que tenemos en nuestras manos, Señor. Ayúdanos a desearla, a anhelarla y día con día buscarla, Señor. Pero no esperar o no buscarla conforme a nuestros pensamientos, sino que tú hables a nosotros, a nuestras vidas, y que tú nos enseñes a través de ella, Señor. Llévanos a confiar en tu palabra y a usarla en nuestras vidas para llegar a ese propósito perfecto, que es glorificarte y gozar de tu presencia, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra. Te alabamos y bendecimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.